Rey Dalio. La historia de un visionario financiero. Orígenes humildes. Rey Dalio, fundador de Bridgewater Associates, nació el 8 de agosto de 1949 y creció en el barrio de Jackson Heights, Queens, Nueva York. Su infancia estuvo marcada por una mezcla de influencias familiares y del entorno dinámico de Queens, que moldearon su carácter y despertaron su interés por el dinero y los mercados. Su familia. Rey provenía de una familia trabajadora de clase media. Su padre, Marino Dalio, era un músico de jazz profesional que tocaba el clarinete y el saxofón en clubes nocturnos y programas de radio, mientras que su madre, Ann, era ama de casa. Aunque no eran ricos, sus padres inculcaron en Rey valores fundamentales como la importancia del trabajo duro, la autodisciplina y la responsabilidad. El entorno familiar de Rey no giraba en torno al mundo financiero, pero su padre, con su dedicación a perfeccionar su música, y su madre, con su papel central en el hogar, le enseñaron el valor del compromiso y el esfuerzo para alcanzar metas, algo que influiría profundamente en su filosofía de vida. La influencia de Queens. Creciendo en Queens, un lugar diverso y lleno de movimiento, Rey estuvo expuesto a una variedad de personas y formas de pensar. Este entorno le dio una perspectiva amplia y una mentalidad abierta desde una edad temprana. Como muchos jóvenes, comenzó a trabajar temprano. Su primer empleo fue como caddy en un club de golf local. Este trabajo marcó un punto de inflexión en su vida. Primer contacto con los mercados. Mientras trabajaba como caddy, Rey escuchaba a los golfistas hablar sobre inversiones y el mercado de valores. Intrigado, usó los pocos ahorros que tenía para comprar acciones de Northeast Airlines cuando tenía solo 12 años. Para su sorpresa, la inversión triplicó su valor después de una fusión, lo que le dio una primera lección práctica sobre cómo los mercados podían funcionar. Este éxito temprano despertó una curiosidad insaciable por aprender más sobre el mundo de las finanzas. Rey comenzó a leer libros sobre inversiones y a hacer preguntas a cualquiera que pudiera ofrecerle conocimiento. Queens, con su ambiente urbano lleno de retos y oportunidades, reforzó su disposición para experimentar, aprender y tomar riesgos. Ética de trabajo y filosofía. La combinación de las influencias de su familia y el entorno de Queens contribuyó a formar su ética de trabajo. Dalio adoptó un enfoque práctico para aprender y crecer. Desde su juventud, se sintió atraído por la idea de enfrentar los problemas directamente, aprender de los errores y buscar formas de mejorar continuamente. Este enfoque lo llevó a desarrollar más tarde los principios que guiarían tanto su vida personal como profesional, y que plasmaría en su libro Principios. Su infancia en Queens no solo le proporcionó las bases para el éxito financiero, sino también una mentalidad resiliente y curiosa que lo impulsó a explorar, experimentar y crear una de las mayores gestoras de fondos del mundo. Capítulo 2. Primeros pasos en el mundo financiero. La primera acción de Rey Dalio a los 12 años. A los 12 años, Rey Dalio tuvo su primer contacto con el mundo de las inversiones. Mientras trabajaba como caddy en un club de golf local en Long Island, escuchaba con atención a los jugadores hablar sobre sus experiencias en los mercados financieros. Motivado por esa curiosidad inicial, Rey ahorró lo que ganaba como caddy y decidió invertir en una acción, Northeast Airlines. Su elección no fue resultado de un análisis profundo, sino más bien de una intuición juvenil y del interés por probar algo nuevo. Para su fortuna, Northeast Airlines se fusionó con otra compañía poco tiempo después, lo que provocó que el valor de sus acciones se triplicara. Esta experiencia temprana le dejó una marca profunda. No solo probó el potencial de los mercados, sino que también despertó su curiosidad por entender mejor cómo funcionaban. Desde ese momento, Rey comenzó a estudiar más sobre inversiones, buscando replicar ese éxito inicial. Decisión de estudiar economía en Harvard. Después de graduarse de la escuela secundaria, Dalio ingresó en la Long Island University, LIU, donde inicialmente exploró diversas materias. Sin embargo, pronto decidió que quería profundizar en el estudio de la economía y los mercados, áreas que ya lo apasionaban desde su adolescencia. Posteriormente, fue aceptado en la Escuela de Negocios de Harvard, donde estudió economía y finanzas. En Harvard, Dalio se sumergió en el estudio formal de los mercados, complementando lo que ya había aprendido por su cuenta. Fue un ambiente que le permitió conectar sus conocimientos prácticos previos con teorías económicas más profundas. Además, la experiencia en Harvard fue crucial para establecer contactos y formar la base de lo que más tarde sería Bridgewater Associates, su firma de inversión global. Capítulo 3. La aventura en Wall Street. Rey Dalio en Wall Street en los años 70. Aprendizajes y desafíos.
En los años 70, después de graduarse de la Escuela de Negocios de Harvard, Ray Dalio se adentró en el mundo de Wall Street. Su primer trabajo fue en Dominique y Dominique, una firma de corretaje, donde comenzó a familiarizarse con el funcionamiento de los mercados desde adentro. Más tarde, trabajó en Searson Hayden Stone como trader de materias primas. Este periodo marcó una etapa de aprendizaje acelerado para Dalio, enfrentándose tanto a oportunidades como a desafíos en un entorno altamente competitivo. La crisis financiera de 1971 y el fin del patrón oro. Uno de los eventos más significativos que vivió en sus primeros años en Wall Street fue la decisión del presidente Richard Nixon en 1971 de abandonar el patrón oro. Este cambio provocó volatilidad extrema en los mercados, y Dalio, entonces un joven analista, presenció de primera mano cómo los precios de las monedas y las materias primas fluctuaban de manera impredecible. En este contexto, aprendió la importancia de comprender los sistemas económicos globales y sus interconexiones. Observó que los mercados eran impulsados no solo por fundamentos económicos, sino también por emociones, decisiones políticas y la psicología de los inversores. Esta experiencia lo llevó a desarrollar su enfoque basado en principios fundamentales y a estudiar cómo las políticas económicas influyen en los mercados a largo plazo. Fundando Bridgewater Associates. En 1975, Ray Dalio decidió dar el salto y fundar su propia firma de inversión, Bridgewater Associates, desde su apartamento en Nueva York. Comenzó asesorando a pequeñas empresas sobre la gestión de riesgos cambiarios y las estrategias de cobertura. Este inicio humilde le enseñó a ser pragmático y a enfocarse en los detalles, incluso mientras construía una visión más amplia para su empresa. Los primeros años de Bridgewater no estuvieron exentos de desafíos. En una ocasión, una predicción equivocada sobre el mercado le llevó a perder todo su capital y a tener que comenzar de nuevo desde cero. Esta experiencia le enseñó una lección crucial: la importancia de la humildad y de tomar decisiones basadas en datos objetivos y en una rigurosa evaluación de riesgos. Fue un punto de inflexión que lo llevó a desarrollar su filosofía de aprendizaje a partir de los errores. Lección para la sociedad actual. Una de las lecciones más valiosas que Ray Dalio comparte, derivada de sus años en Wall Street, es la importancia de aprender de los fracasos. Según Dalio, los errores son oportunidades para reflexionar y mejorar. En un mundo cada vez más complejo y volátil, esta perspectiva es especialmente relevante. En lugar de evitar el fracaso, las personas y las organizaciones deberían verlo como una fuente de aprendizaje y crecimiento. Para la sociedad actual, esto implica estar dispuestos a cuestionar las suposiciones, aceptar retroalimentación constructiva y adaptarse rápidamente a los cambios. La resiliencia y la capacidad de aprendizaje continuo son, en palabras de Dalio, las claves para prosperar en cualquier ámbito, ya sea personal, profesional o económico. Capítulo 4. Fundación de Bridgewater Associates. La fundación de Bridgewater Associates 1975. En 1975, Ray Dalio fundó Bridgewater Associates en su apartamento de 2 habitaciones en la ciudad de Nueva York, con la intención de asesorar a empresas pequeñas sobre estrategias de inversión y cobertura de riesgos cambiarios. Era un inicio modesto. No contaba con grandes oficinas ni capital sustancial, solo con una visión clara y una pasión por comprender cómo funcionaban los mercados. En ese entonces, la economía global estaba en medio de grandes cambios, como la crisis del petróleo y la transición hacia tipos de cambio flotantes después del fin del patrón oro. Este contexto volátil ofrecía tanto oportunidades como riesgos, y Dalio decidió centrarse en proporcionar a sus clientes análisis detallados sobre cómo manejar la incertidumbre económica. Los inicios difíciles. En sus primeros años, Bridgewater enfrentó numerosos desafíos. Dalio no tenía el respaldo financiero ni la reputación que le habría facilitado atraer grandes clientes. Sus primeros clientes fueron principalmente pequeñas empresas que buscaban protegerse contra la volatilidad cambiaria. Sin embargo, su enfoque práctico y su capacidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla lo ayudaron a ganar confianza gradualmente. Un punto crítico en esta etapa fue un error significativo que cometió al hacer una predicción sobre el mercado. Dalio estaba convencido de que una recesión catastrófica golpearía en 1982, y apostó en consecuencia. Cuando su predicción no se materializó, perdió todo su capital y tuvo que despedir a sus empleados. Incluso llegó al punto de pedir dinero prestado a su padre para pagar las cuentas. Este fracaso fue devastador, pero también marcó un antes y un después en su vida. Dalio reflexionó profundamente sobre este error,
identificando fallas en su proceso de toma de decisiones. Decidió que la única forma de evitar errores similares en el futuro era combinar su intuición con un enfoque sistemático y basado en datos. Fue aquí donde comenzó a desarrollar los principios que más tarde formarían la base de su estrategia de inversión y de la cultura de Bridgewater. Estrategias innovadoras de inversión. Dalio entendió que para sobrevivir y prosperar, necesitaba un enfoque único y disciplinado. Así, comenzó a construir sistemas de inversión basados en principios claros y en el análisis profundo de datos. Una de sus innovaciones más significativas fue la idea de descorrelacionar riesgos mediante la diversificación inteligente. Esto implicaba construir carteras de inversión donde los activos no estuvieran correlacionados entre sí, reduciendo así la volatilidad y mejorando los rendimientos ajustados al riesgo. Dalio también fue pionero en el uso de modelos cuantitativos para evaluar las dinámicas del mercado y en la creación de máquinas de decisión basadas en algoritmos. Este enfoque lo llevó a desarrollar el ahora famoso fondo All-Weather, diseñado para rendir bien en cualquier entorno económico, ya sea inflación, recesión o crecimiento sostenido. Además, Dalio promovió una cultura empresarial única en Bridgewater, basada en transparencia radical y meritocracia de ideas. Cada empleado tenía la libertad, y el deber, de expresar sus ideas y desafiar las suposiciones, independientemente de su nivel jerárquico. Esto garantizaba que las mejores ideas, no las más cómodas o populares, fueran las que guiaran las decisiones de inversión. Lección para la sociedad actual. Una de las mayores lecciones de la historia de Ray Dalio y Bridgewater es el poder de aprender de los fracasos. Dalio demostró que incluso los errores más devastadores pueden ser catalizadores para el crecimiento si se enfrentan con humildad y una mentalidad de aprendizaje. En sus propias palabras, el dolor más la reflexión equivale al progreso. Para la sociedad actual, esto significa que debemos abrazar los desafíos y los contratiempos como oportunidades para mejorar. Ya sea en el ámbito personal, empresarial o gubernamental, aceptar los errores, analizarlos con objetividad y construir sistemas más sólidos a partir de ellos es esencial para lograr el éxito sostenible. Capítulo 5. Enfrentando crisis y desafíos. Los desafíos de Ray Dalio durante las crisis económicas. Ray Dalio ha enfrentado múltiples crisis económicas a lo largo de su carrera, y cada una de ellas ha sido una oportunidad para aprender y evolucionar. Entre los momentos más significativos están el desplome de 1982, la crisis financiera de 2008 y otros episodios críticos en los mercados globales. Estos eventos moldearon su filosofía de inversión y su enfoque hacia los riesgos, dejándole lecciones fundamentales sobre la importancia de la humildad, el aprendizaje constante y la diversificación. El desplome de 1982, un punto de quiebre. En los años previos a 1982, Dalio era joven, ambicioso y confiado en sus habilidades. Había pronosticado públicamente que Estados Unidos estaba al borde de una recesión devastadora debido a la alta inflación, los elevados niveles de deuda y las altas tasas de interés. Creía que el sistema financiero colapsaría, y ajustó sus estrategias de inversión en consecuencia. Sin embargo, en lugar de una recesión, ocurrió una recuperación económica impulsada por las decisiones de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés y estimular el crecimiento. Dalio no solo se equivocó en su predicción, sino que perdió todo su dinero en el proceso. El impacto fue tan grave que tuvo que despedir a todos sus empleados y empezar de nuevo desde cero, incluso recurriendo a su padre para pedir un préstamo para cubrir sus necesidades básicas. Este fracaso fue devastador, pero también profundamente transformador. Dalio reflexionó sobre lo sucedido y llegó a una conclusión clave. No podía confiar únicamente en su intuición o en una única visión del futuro. A partir de entonces, decidió que debía adoptar un enfoque más sistemático, basado en datos, principios claros y una rigurosa evaluación de riesgos. Este evento fue el catalizador para la creación de su famosa filosofía de aprender de los errores y de su enfoque basado en principios que guían tanto su vida personal como profesional. La crisis financiera de 2008, una validación de su enfoque. Cuando la crisis financiera de 2008 golpeó, Dalio y Bridgewater estaban mejor preparados. Había pasado décadas estudiando cómo los ciclos de deuda y los patrones económicos influían en los mercados, y desarrolló un marco teórico para anticipar cómo las políticas monetarias y fiscales impactarían las economías globales. Gracias a esta preparación, Bridgewater logró navegar la crisis con éxito, obteniendo rendimientos positivos mientras muchos otros fondos sufrían pérdidas significativas. La crisis validó su enfoque de diversificación y de analizar los sistemas económicos como máquinas predecibles basadas en principios fundamentales. Filosofía de inversión basada en principios. Los desafíos que enfrentó Ray Dalio,
especialmente el desplome de 1982, moldearon su filosofía de inversión. Algunas de las lecciones clave que extrajo incluyen: 1. Humildad y apertura al aprendizaje. Dalio aprendió a aceptar que no sabía todo y que los errores eran inevitables. En lugar de evitarlos, decidió usarlos como una herramienta para mejorar. 2. Diversificación radical. Entendió que la clave para manejar el riesgo era diversificar de manera inteligente, invirtiendo en activos descorrelacionados para protegerse en diferentes escenarios económicos. 3. Datos y principios sobre intuición. Construyó sistemas de toma de decisiones basados en principios claros y análisis rigurosos, eliminando en gran medida el sesgo emocional. 4. Preparación para lo impredecible. Reconoció que aunque no se puede predecir el futuro con certeza, sí se puede estar preparado para múltiples resultados. Lección para la sociedad actual. Una de las mayores lecciones que Ray Dalio ofrece a la sociedad actual es la importancia de entender los ciclos económicos y estar preparado para la incertidumbre. En un mundo donde las crisis financieras y económicas son inevitables, las personas, empresas y gobiernos deben construir sistemas resilientes y aprender a adaptarse rápidamente. Dalio enfatiza que, al igual que en la inversión, en la vida debemos abrazar el dolor y los errores como una fuente de crecimiento. En sus palabras, los errores son inevitables, pero no aprender de ellos es una elección. Para la sociedad moderna, esto implica desarrollar una mentalidad de aprendizaje continuo, diversificar los recursos y estar dispuestos a cambiar estrategias cuando las circunstancias lo requieran. Además, su énfasis en la transparencia y el análisis basado en datos es una lección aplicable en todos los ámbitos, desde la gestión de empresas hasta la política pública. Capítulo 6. La filosofía de la realidad radical. La filosofía de realidad radical de Ray Dalio. Ray Dalio desarrolló el concepto de realidad radical como un pilar fundamental para su vida y su negocio. Este enfoque se basa en enfrentar los hechos tal y como son, sin distorsionarlos con emociones o sesgos personales, y actuar en consecuencia. Dalio cree que solo al reconocer y aceptar la realidad, por incómoda que sea, se pueden tomar decisiones efectivas y lograr un crecimiento sostenible. Este principio guía tanto su vida personal como la cultura organizacional de Bridgewater Associates, su firma de inversión. La importancia de la honestidad y el feedback. Para Dalio, la honestidad extrema y el feedback constante son herramientas esenciales para alinear las decisiones con la realidad. Cree que 1. La verdad es la base del éxito. En lugar de evitar las verdades incómodas, Dalio anima a enfrentarlas con valentía. Esto incluye aceptar errores, identificar debilidades personales y organizacionales, y trabajar para mejorar. 2. El feedback como herramienta de crecimiento. Dalio fomenta una cultura en la que el feedback es directo, constructivo y constante. En Bridgewater, los empleados son alentados a criticar las ideas y decisiones, independientemente de quien las proponga, incluso si provienen de Dalio mismo. Esto garantiza que las mejores ideas prevalezcan, no las más cómodas o populares. 3. Transparencia radical. En Bridgewater, casi todas las reuniones son grabadas y accesibles para los empleados, con el objetivo de mantener una cultura de transparencia total. Esto permite que las decisiones y los errores sean analizados abiertamente, lo que fomenta el aprendizaje colectivo. Ejemplos de aplicación. 1. Corrección de errores. En los inicios de Bridgewater, Dalio sufrió un error catastrófico al predecir erróneamente una recesión en 1982. En lugar de culpar a factores externos, analizó minuciosamente su error y ajustó su enfoque hacia uno más sistemático. Esto lo llevó a desarrollar sistemas basados en datos y principios claros para tomar decisiones más precisas. 2. Sistema de mérito en Bridgewater. Dalio implementó un sistema conocido como la meritocracia de ideas, donde todas las opiniones son evaluadas objetivamente. Por ejemplo, se utilizan herramientas como el puntuador de credibilidad, que asigna peso a las opiniones de los empleados basándose en su historial y conocimiento en el tema. 3. Recibir críticas personales. Dalio ha compartido anécdotas en las que sus empleados han señalado debilidades en su estilo de liderazgo. En lugar de ignorarlas, utilizó estas críticas para mejorar su desempeño, demostrando cómo el feedback honesto beneficia tanto al líder como a la organización. Lección para la sociedad actual. La realidad radical de Dalio ofrece una valiosa lección para la sociedad. La honestidad y el feedback son catalizadores del progreso. En un mundo lleno de información y decisiones complejas, enfrentar la verdad, aceptar críticas constructivas y actuar en consecuencia son habilidades esenciales para el éxito personal, organizacional y social.
Este enfoque también subraya la importancia de una cultura de transparencia, donde las personas no teman expresar opiniones ni desafiar el status quo. Aplicado a contextos como el liderazgo, la educación o la política, este principio podría fomentar decisiones más informadas y responsables. En palabras de Dalio, el dolor más la reflexión equivale al progreso. Adoptar esta mentalidad implica no solo tolerar el dolor del feedback, sino buscarlo activamente como una oportunidad para mejorar. Capítulo 7. Principios para el éxito. Principios de Ray Dalio, un manual para el liderazgo y la toma de decisiones. Publicado en 2017, Principles, Life and Work es el libro más influyente de Ray Dalio, en el que comparte las lecciones acumuladas durante décadas como inversionista, líder y fundador de Bridgewater Associates. En este libro, Dalio detalla un marco de principios prácticos para tomar decisiones, liderar equipos y adaptarse al cambio, todo basado en la idea central de que el éxito se logra al enfrentar la realidad con objetividad y aprender continuamente de los errores. Conceptos clave de Principles. 1. Verdad radical y transparencia radical. Dalio enfatiza que enfrentar la verdad tal como es, en lugar de como desearíamos que fuera, es fundamental para el éxito. La transparencia radical implica una apertura total en las organizaciones, compartir información, decisiones y errores con todos los niveles jerárquicos para fomentar una cultura de confianza y aprendizaje colectivo. Ejemplo, en Bridgewater, casi todas las reuniones son grabadas para permitir que los empleados revisen las decisiones y aprendan del proceso. Este enfoque asegura que las decisiones se basen en hechos y no en opiniones subjetivas. 2. La meritocracia de ideas. Dalio promueve una cultura en la que las mejores ideas ganan, independientemente de quien las proponga. Esto requiere una evaluación objetiva de las ideas basada en su mérito, no en la jerarquía o el estatus. Para facilitar esto, desarrolló herramientas como el puntuador de credibilidad, que asigna peso a las opiniones según la experiencia y el historial de la persona. Ejemplo, en una situación crítica, las decisiones en Bridgewater no son tomadas únicamente por Dalio o por los líderes, sino que se consideran múltiples perspectivas, priorizando las ideas más sólidas. 3. El dolor como catalizador del progreso. Dalio argumenta que el dolor, combinado con la reflexión, es el motor del aprendizaje y el crecimiento. En lugar de evitar los errores, debemos analizarlos para identificar las causas y evitar repetirlos en el futuro. Ejemplo, tras su error de predicción en 1982, Dalio perdió todo su dinero y tuvo que empezar de nuevo. Este fracaso lo llevó a desarrollar sistemas más robustos y objetivos, que luego lo convertirían en uno de los inversionistas más exitosos. 4. Diseñar máquinas para la toma de decisiones. Dalio compara los sistemas organizativos y personales con máquinas que se pueden optimizar. Sostiene que, al analizar y documentar principios que funcionan, se puede crear un sistema repetible para resolver problemas similares en el futuro. Ejemplo, Bridgewater utiliza algoritmos y modelos basados en décadas de datos para tomar decisiones estratégicas, eliminando gran parte del sesgo humano. Número 5. 5 etapas del progreso. Dalio describe un ciclo de 5 etapas para alcanzar metas. Estas son: 1. Tener metas claras. 2. Identificar problemas que impiden alcanzar esas metas. 3. Diagnosticar los problemas para llegar a sus raíces. 4. Diseñar soluciones efectivas. 5. Implementar las soluciones con disciplina. Lección para la sociedad actual. El mensaje central de Principles es que un enfoque basado en la verdad, la reflexión y los sistemas claros puede transformar la forma en que lideramos, tomamos decisiones y aprendemos. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, las lecciones de Dalio son especialmente relevantes. 1. Enfrentar la realidad con objetividad. Aceptar los hechos, incluso los incómodos, permite tomar decisiones más acertadas y sostenibles. 2. Valorar el aprendizaje continuo. Los errores son inevitables, pero aprender de ellos es opcional. Cultivar una mentalidad de mejora constante puede marcar la diferencia entre el estancamiento y el progreso. 3. Fomentar la colaboración honesta. En cualquier ámbito, desde negocios hasta gobiernos, permitir que las mejores ideas prevalezcan, sin importar de quién provengan, puede desbloquear soluciones más efectivas y creativas. En palabras de Dalio, no dejes que tu ego se interponga entre tú y la verdad. Si puedes superar esa barrera, el mundo se abre para ti. Capítulo 8. Legado y reflexiones finales. El legado de Ray Dalio, un modelo para el mundo financiero y más allá. Ray Dalio ha dejado una marca indeleble en el mundo financiero, no solo por haber fundado Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo,
sino también por su enfoque único basado en principios claros y su constante búsqueda de la verdad y la excelencia. Su legado abarca desde la innovación en estrategias de inversión hasta su impacto en la cultura organizativa, la educación financiera y la filantropía. Dalio no solo redefinió cómo se gestionan los fondos de inversión, sino que también inspiró a una nueva generación de inversores, emprendedores y líderes a replantear su enfoque hacia la toma de decisiones y el aprendizaje continuo. Su influencia en nuevas generaciones. 1. Principios para el éxito. Con la publicación de su libro Principles, Life and Work, Dalio abrió una ventana a su filosofía de vida y trabajo. Esta obra se ha convertido en una guía para jóvenes profesionales y estudiantes de negocios, mostrando cómo establecer principios claros puede ayudar a navegar situaciones complejas tanto en los mercados como en la vida. 2. Educación financiera accesible. Dalio ha simplificado conceptos financieros complejos para hacerlos accesibles a una audiencia más amplia. Por ejemplo, su video animado How the Economic Machine Works es una herramienta educativa que explica de manera sencilla los ciclos económicos y su impacto en los mercados y las personas. 3. Mentoría implícita a futuras generaciones. A través de sus escritos, conferencias y contribuciones filantrópicas, Dalio ha alentado a las nuevas generaciones a pensar más allá del beneficio inmediato y a desarrollar una mentalidad enfocada en el largo plazo, la diversificación y la resiliencia. Reflexión sobre su legado. El impacto de Dalio trasciende las finanzas. Su énfasis en principios como la honestidad radical, el feedback constructivo y el aprendizaje de los errores ofrece un marco para el liderazgo efectivo y la toma de decisiones en cualquier campo. Además, su compromiso con la filantropía y la educación demuestra cómo el éxito financiero puede usarse como una fuerza para el bien social. El legado de Ray Dalio nos invita a reflexionar sobre una pregunta fundamental. ¿Cuáles son nuestros principios? Dalio nos enseña que todos enfrentamos desafíos y tomamos decisiones que moldean nuestras vidas. Tener principios claros nos permite actuar con propósito, aprender de nuestras experiencias y adaptarnos al cambio. ¿Qué principios guían tus decisiones diarias? ¿Buscas la verdad, incluso cuando es incómoda? ¿Estás dispuesto a aprender de tus errores y aceptar feedback? ¿Inviertes tiempo en construir algo que trascienda más allá de ti? En palabras de Dalio, lo más importante que aprendí es que tener principios claros y consistentes es la clave para lograr lo que realmente quieres en la vida. Esta es una invitación para todos. Tómate un momento para identificar los valores y principios que te definen. ¿Cómo puedes aplicarlos para construir tu propio legado, ya sea en las finanzas, en tus relaciones o en tu comunidad? Conclusión. Ray Dalio no solo es un ícono en el mundo financiero, sino también una fuente inagotable de enseñanza sobre liderazgo, toma de decisiones y resiliencia. Sus principios han impactado a millones, inspirando a líderes, emprendedores e inversores a enfrentar la realidad, aprender de los errores y construir sistemas sostenibles para alcanzar sus metas. Ahora, la pregunta más importante es, ¿cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida? Ya sea en tu carrera, tus relaciones o tus metas personales, reflexionar sobre tus valores y tomar decisiones fundamentadas en ellos puede transformar tu camino hacia el éxito. Suscríbete para más contenido inspirador sobre líderes, estrategias de éxito y herramientas prácticas para alcanzar tus objetivos. No olvides compartir este mensaje con alguien que pueda beneficiarse de estas ideas. Juntos podemos ampliar esta conversación. El progreso comienza con una reflexión honesta sobre quiénes somos y qué queremos lograr. Ray Dalio. ¿Listo para dar el siguiente paso hacia tu mejor versión? Comencemos ahora.